Hoy celebramos en la Iglesia Católica a dos niños santos, hermanos entre ellos, que fueron los primeros niños no mártires en ser beatificados en la historia de la Iglesia. Esto ocurrió, la beatificación, en el año 2000. El Papa San Juan Pablo II los beatificó. Estamos hablando de los hermanos Jacinta Marto y Francisco Marto, que son dos de los tres videntes de las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima en Portugal en el año 1917. La tercer vidente fue una prima de estos hermanos, un poquito más grande, llamada Lucía. Los hermanos Francisco y Jacinta, él era un poquito más grande, él nació en 1908, Jacinta en 1910, en el seno de una familia humilde, trabajadora. De hecho, estos niños con Lucía eran pastorcitos, los pastorcitos de Fátima, así los conocemos. Cuando recibieron las apariciones, las revelaciones y los mensajes de la Virgen de Fátima, lo cual supuso una gran bendición para los niños, una gracia enorme, pero al mismo tiempo una cruz, porque luego de eso todo cambió en la vida de los niños. Para bien, aunque también un poco para mal, si se puede decir, en cuanto que vinieron ataques, persecuciones, calumnias. De hecho, los niños estuvieron en la cárcel, las autoridades no les creían, decían que mentían o que estaban fabulando. Recién se convencieron todos en la última aparición del año 1917, eso ocurrió el 13 de octubre, en la última aparición, con el famoso milagro del sol, la danza del sol, que vieron cerca de 100.000 personas. El gran milagro, patente a todos. Pero antes, digamos que muchos no les creían. Por eso estuvieron en la cárcel, los amenazaron de muerte, las autoridades civiles, a los niños. Pero ellos se mantuvieron firmes y dijeron que no se iban a desdecir, que las apariciones eran reales, eran verídicas, y que si tenían que morir, iban a morir, pero que no iban a negar a la Virgen y que además, si morían, iban al cielo. Fue eso lo que dijeron a quienes los encarcelaron y amenazaron de muerte. Francisco tenía una personalidad más silenciosa, era más retraído, más contemplativo él. En cambio, su hermana Jacinta era distinta, era más movediza, le gustaba bailar, le gustaba jugar, más dicharachera e incluso caprichosa, como luego dijo años después su prima Lucía, que vivió mucho tiempo. Lucía murió con más de 90 años de edad. Y era un poco así esta niña, ¿no? Jacinta. No le gustaba perder cuando jugaba, con lo cual se empacaba, era caprichosa. Ahora todo eso cambió con las apariciones de la Virgen Santísima. Le cambió la personalidad para bien, se hizo una persona más aplomada, más seria, más madura espiritualmente. Y por supuesto ya sin caprichos. Hubo una especial aparición de la Virgen cuando, no recuerdo si fue el 13 de julio o el 13 de agosto, pero una de estas, en la que la Santísima Virgen les muestra el infierno a los niños. Y en el infierno condenados, almas humanas, condenados, personas. Y la Virgen les pide que ellos tienen que rezar mucho el rosario y hacer sacrificio, penitencia por la conversión de los pecadores, para que las personas no se condenen. Bueno, esta petición de la Virgen a Jacinta la marcó de por vida. De ahí en más ella buscaba, y no solamente ella, también Francisco y Lucía, pero especialmente ella, buscaba ofrecer dolores, sacrificios,
incomodidades, cruces, con esta intención: rescatar a los pecadores, la conversión de los pecadores. Oportunidad que había para ofrecer algún tipo de dolor, Jacinta aprovechaba de esa oportunidad para cumplir con esta petición de la Virgen y, en el fondo, en última instancia, la petición de Dios. En cambio, en Francisco, su vida está marcada por una experiencia, a raíz también de una de las revelaciones de la Virgen. En un momento la ven triste a la Virgen y ella dice que está triste porque su hijo está triste, Jesús, porque Dios está triste a causa de los pecados del mundo y de las guerras. Recordemos que esta aparición se dio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces Francisco quiso hacer oración y sacrificio para consolar a Jesús, para que Jesús no esté triste, ni él ni su madre. Eso marcó la vida de este niño. Ambos, los dos hermanitos, Francisco y Jacinta, pocos meses después de las apariciones, se enfermaron. Surgió una peste en Europa, en parte de Europa, que azotó muchos lugares de Europa, una broncopulmonía, una epidemia. Y bueno, se ve que también los niños eran víctimas de esta epidemia. Se enfermaron meses después los dos y murieron. Francisco Marto murió cuando tenía 11 años de edad, en 1919. Y casi 2 años después, un día como hoy, 20 de febrero del 1920, murió Jacinta, también a causa de esta epidemia. Antes de morir padecieron muchos dolores físicos que aprovechaban ellos para ofrecer al Señor por la conversión de los pecadores. A Jacinta se le hicieron 2 llagas muy grandes, una en el pecho y otra en el costado, que le hacían sufrir terriblemente, pero ella aprovechaba eso también para ofrecer sin quejarse por la conversión de los pecadores. Estos 2 niños, entonces hermanos, beatificados y luego canonizados por el Papa Francisco en el año 2017, en una visita que hizo a Fátima, en Portugal. Estos 2 niños, Francisco, que murió a los 11 años, Jacinta, que murió a los 10 años de edad, nos enseñan entonces la necesidad imperiosa de orar por la conversión de los pecadores, para que las personas se acerquen a Dios, no se condenen en el infierno. Hacer también sacrificios, renuncias voluntarias, penitencia. Los niños en un momento se colocaron una soga en la cintura que les hacía doler bastante, y eso lo hicieron a propósito, voluntariamente, porque se inventaban sacrificios, penitencias, ¿no?, para ofrecer al Señor en reparación y por la conversión de los pecadores. Esto para ver cómo adquirieron estos niños, tan pequeños en edad pero tan maduros en la fe, adquirieron un claro conocimiento y conciencia del valor de la oración y del valor de la penitencia. Antes de morir, Jacinta, como dijimos, un 20 de febrero de 1920, antes de morir, ella siguió recibiendo algunas revelaciones de la Virgen.
pero de manera más privada, es decir, solo a ella. Y antes de morir recibió estas inspiraciones del cielo, que luego dijo verbalmente, oralmente, y alguien las anotó. Por ejemplo, Dios, a través de la Virgen María, le reveló a esta niña, que ya estaba internada en el hospital en Lisboa, alguna serie de consejos espirituales y máximas espirituales. Por ejemplo, le dijo en un momento: los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. O sea, la gravedad de la lujuria. Terrible. Otra expresión, otras palabras que la Virgen dirigió a Santa Jacinta cuando ésta estaba internada: las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencias para que las guerras se detengan. Claro, en la medida en que haya oración y penitencia, habrá menos guerra en el mundo. Si cesa la oración, cesan las penitencias, habrá más guerra, ¿no? Por más diplomacia que haya, ¿no?, entre los gobiernos. Lo que frena las guerras es la oración, es el sacrificio de los cristianos. Otro consejo espiritual: no hablar mal de nadie y huir de quienes hablan mal. Hermosa recomendación que Dios nos da a través de esta niña, Jacinta. Una última que ella dijo y que alguien luego escribió: tener mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Hermosa máxima espiritual también, hermoso consejo espiritual. La importancia de ser pacientes y no ansiosos. Bien, pidamos al Señor hoy, contemplando un poco la vida de estos niños, hermanitos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que podamos también nosotros amar mucho a Jesús, amar mucho a su Madre, la Santísima Virgen, orar por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo, ofrecer también nuestras cruces, nuestras incomodidades cotidianas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, ofrecerlos también por la conversión del mundo. Ojalá podamos, es lo que le pedimos hoy a Dios en este día, esa gracia por intermedio de los santos hermanitos Francisco Marto y Jacinta Marto, videntes de Fátima. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.